Hola, os doy la bienvenida un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un bonito y práctico reciclaje utilizando estos materiales que veis por aquí. Si os intriga la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El soporte sobre el que vamos a trabajar hoy se trata de una lata de conserva de 1 litro de capacidad o 1 kilo, y tras limpiarla muy bien con un paño y alcohol o acetona, pasamos a darle una imprimación a la zona exterior. En este caso primero le voy a dar una mano antióxido y después una imprimación normal. Se la voy a extender con esponjilla y dejar secar bien entre capa y capa. Para el cierre no voy a utilizar las tapas plásticas que suelen venir con este tipo de envases, sino que vamos a realizar una a la medida utilizando cartón. Estas latas en concreto tienen una base sobre la que poder sujetar la tapa que creemos, así que no se la voy a retirar y nos va a venir genial para apoyar sobre esa pequeña plataforma o superficie la tapa que realicemos. Yo he recortado 4 circunferencias en cartón y las voy a pegar entre sí utilizando cola blanca, cola de carpintero. Y una vez que han secado, para rematar los bordes, esto se lo he visto a Amparo Lacruz del canal Amparo Lacruz Dui. No os perdáis su precioso canal y todos los tutoriales con los que nos sorprende semanalmente. Lo que os contaba, ahora con una masilla tapajuntas, tapagrietas o estuco voy a tapar estos bordes que quedan alrededor del cartón ayudándome de una espátula. Cubriremos bien intentando que no queden muchas rebabas y dejaremos secar. Para darle mayor consistencia a esta tapa, también le voy a extender una capa por encima y por debajo de la misma masilla, también con una espátula, intentando hacerlo lo más liso posible, aunque una vez que esta masilla o esta capa haya secado, es muy importante los tiempos de secado cuando trabajamos sobre todo con cartón, le vamos a pasar una lija por encima para intentar igualar lo máximo posible toda la superficie. A la base de metal, tras las manos de imprimación, le he extendido una capa de pintura acrílica en un color blanco roto. La parte interior no la estoy tocando porque después veremos al finalizar este vídeo que lo voy a forrar con un trocito de fieltro. Antes de comenzar con la decoración que le vamos a hacer a la tapa, voy a marcar donde después voy a colocar un pomo o tirador. Al principio lo estaba haciendo a ojo y finalmente me he decantado por coger el cortador con el que he hecho las circunferencias e intentar marcar de manera bastante más aproximada el centro. Y simplemente lo voy a marcar para dejar despejado esa zona. En este proyecto voy a utilizar esta masilla que estáis viendo. Es una masilla tipo foamy de secado al aire que me ha encantado probar. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. La decoración que quiero hacerle a esta lata tiene que ver con una temática muy costuril, así que recopilo todos los moldes de silicona que tengo con esta temática y nos ponemos a trabajar sobre ellos. Y voy a comenzar con el molde de cremalleras, realizando la que está abierta y después uno de los laterales largos que dará continuidad al trabajo que quiero hacer. Cogemos una pequeña porción de pasta, rellenamos aquellos motivos que deseamos y desmoldamos. Es muy sencillo. Tendremos que repetir este mismo proceso con todos los motivos que necesitemos para nuestra decoración. He trabajado con este tipo de masas en otras ocasiones, pero no esta marca en concreto, y la verdad es que me ha sorprendido mucho y muy bien el resultado. Se trabaja fenomenal con moldes de silicona, tanto para rellenarlos como para desmoldarlos. Es cierto que encoge un poquito, pero en este proyecto nos va a dar lo mismo. Aunque no esté seca por completo, permite la manipulación una vez que la capa superior ha secado un poco. La textura y manipulación que tiene es muy gratificante y el envase es muy práctico porque se cierra muy bien y la mantiene hermética. Ya sabéis por otros trabajos que he subido y realizado en el canal que esta masilla seca rápidamente y hay que mantenerla siempre en el envase bien cerrado.
Como adhesivo para esta masilla podemos utilizar perfectamente cola blanca, teniendo cuidado en la manipulación porque todavía está muy blandita. Por la parte de atrás extendemos un poquito de cola y fijamos en la superficie donde vayamos a pegar la pieza. Mientras la masilla está muy reciente, unir piezas entre sí es muy sencillo porque pega por contacto. Por tanto, acerco la pieza que quiero unir, previamente ya he extendido la cola por la parte inferior, la ajusto y corto. Y haré lo mismo con el otro lado de la cremallera. Como deseo que quede levantada esta cremallera para introducir pequeñas piezas por debajo, la levanto con cuidado, ayudándome de un objeto plano, en este caso una espátula. Con la zona que quiero decorar delimitada, ya solo me queda ir montando las distintas piezas y pegándolas hasta rellenar todo el hueco. Como siempre, vosotros podréis elegir aquella decoración que más os guste o utilizar los moldes que tengáis en casa. Y si sois unos manitas del modelaje, podéis realizar estas figuras sin necesidad de los moldes. Iré pegando distintas piezas por encima, por debajo, al lado, hasta tener más o menos el diseño que me gusta. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Botones, bobinas, algún dedal, maniquí, tijera. Y una vez terminado, eso sí, voy a dejarlo secar porque los siguientes pasos pueden estropear todo mi conjunto. Lo ideal es dejarlo secar de un día para otro. También podéis acelerar un poquito el secado de la capa superior de estas piezas con una fuente de calor, no una pistola de decapar porque yo creo que quemaría la goma, pero sí con un secador. Y eso sí, tened en cuenta que no es pasta de porcelana, no tiene tanta dureza ni pasta de papel. Así que mientras dura el proceso de secado por completo, que tardará un par de días, tenemos que ir con cuidado en su manipulación. Pensando ya en la decoración que va a tener esta lata y en los tiempos de secado, voy a coger y recortar un trocito con el perímetro de nuestra lata de esta puntilla que estáis viendo. Tiene más o menos el mismo alto de la lata y la voy a teñir con café. Sí, estáis oyendo bien. He cogido en un envase un poquito del mismo café que he tomado esta mañana y voy a teñir esta puntilla, impregnándola bien por todos lados. Para dejarla secar, lo voy a hacer con ella arrugada. Con esto conseguiré que no se quede el mismo tono en todo el perímetro, sino que vaya teniendo distintas tonalidades más claras y más oscuras. Y vamos ya con la pintura. Y voy a probar estas de la marca Cadence, a ver si me gusta el resultado. Vamos a extender una capa para tapar y pintar toda la zona que hemos cubierto con pequeñas figuritas de pasta. Voy a intentar no pasarme a las zonas blancas que no están cubiertas porque después ya veremos que las vamos a rellenar y no quiero que transparente este color tan oscuro. Insistiremos bien en todos los huequitos que se han generado de pegar las diferentes figuritas y dejaremos secar. Para el aspecto que le quiero dar a este proyecto voy a utilizar filtros de café usados, que ya me visteis utilizar en un proyecto anterior y que tuvo mucho éxito en el canal. Por si no lo habéis visto, os dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo el enlace. Y para aquellos que me preguntasteis qué material podíamos usar para sustituir estos filtros de café, pues por ejemplo las bolsitas de té o infusiones. Son más finas
que los filtros de café y generalmente tienen menos color, pero también nos pueden servir para este proyecto. Pues bien, vamos a ir recortando y utilizando diferentes trozos de estos filtros y pegarlos a la zona que queremos cubrir. Los 2 huecos al lado de la cremallera iré recortando, tomando medidas y pegando de nuevo con cola blanca, cola de carpintero, dejando una capa generosa en la parte inferior y extendiendo una nueva capa por encima del filtro. Vamos a rellenar y cubrir también todos los bordes de esta tapa y la parte inferior. Digamos que es una cartapesta, solo que con filtros de café usados. Y mientras dejamos secar bien, vamos a darle los colores que deseamos a la lata. Voy a utilizar para ello de nuevo el mismo tipo de pinturas que he utilizado en la tapa con diferentes colores. Voy a colocar en una base de silicona, en este caso, una pequeña cantidad de los diferentes colores, un rojo inglés, un amarillo viejo, marrón y dorado. Y a pinceladas largas ir manchando toda la superficie de la lata. Que los colores se vayan mezclando, ya me habéis visto hacerlo en alguna ocasión, hasta conseguir el tono de fondo que queremos. Esto también incluye la parte de abajo, el fondo de la lata. Cuando esta base de pintura ha secado, voy a darle unos pequeños matices por encima, utilizando pinturas Cadence de efecto pátina en tono rojo inglés, azul, verde y blanco. Iré extendiendo pequeñas cantidades de pintura en una zona y retirando con un paño el exceso de pintura para darle un aspecto empolvado, como blanquecino, creando al fondo un veteado. Y con el mismo tipo de pinturas, el blanco, rojo, azul y verde, voy a hacer exactamente lo mismo con la tapa, dejando pequeñas cargas de pintura en algunas zonas, mezclando los distintos colores y levantando con un paño el exceso de pintura. Simplemente quedarán esas cargas más pronunciadas en las zonas internas del diseño. Iré trabajando por zonas para que la pintura no seque y me permita levantarla adecuadamente. También podría utilizar un paño húmedo en el caso de querer retirar más cantidad de esta pintura que estamos añadiendo. Y el resto del proyecto tendrá un aspecto más empolvado o envejecido.
Yo creo que ambas piezas ahora ya sí tienen más o menos el mismo tono y vamos a pasar a darles brillo, volumen, luz, no sé cómo llamarlo, al diseño que hemos realizado. Y para ello voy a utilizar diferentes ceras, colores, pátinas que tengo por aquí. Con la técnica del pincel seco y también ayudándome de las yemas de los dedos, iré dejando pequeñas cargas de estas ceras o pinturas metalizadas por encima de las diferentes piececillas. Comenzaré por el azul metalizado para la cremallera y parte más metálica, un cobrizo anaranjado para la parte exterior, también ayudándome del dorado para las piezas metálicas. Y continuaré con todo lo demás. Voy a utilizar la cera plateada en un tono rosáceo para destacar tres elementos de esta composición: la tijera, el dedal y la aguja. Y a la base de la lata también le vamos a dar esos pequeños detalles, tonos metalizados con las pátinas en los bordes y en algunas pequeñas zonas que destaquen, que no se mezclen mucho los colores, como hemos hecho en la tapa, para que destaquen azules por algún lado, más plateados por otros o más cobrizos y dorados en otras zonas. Y recupero ese pequeño pomo que va a ir en el medio de nuestra tapa y lo pinto siguiendo los mismos pasos que el resto de las piezas. Lo hago ahora y no antes porque no sabía muy bien cómo iba a hacer todo este conjunto. Voy trabajando un poco sobre la marcha y ahora creo que hacer esta pieza con los mismos tonos y acabados que el resto es lo ideal. Así que simplemente seguiré los mismos pasos. Primero le daré pintura acrílica marrón y después los diferentes efectos veteados metalizados de nuestra tapa. Nos quedan los pequeños detalles que harán de este trabajo algo excepcional, como por ejemplo marcarle las costuras a la imitación de cuero. Yo creo que sí, que es lo que parece, cuero o piel, ¿no?, que hemos realizado con los filtros de café. No me voy a entretener mucho en este proceso, os lo explicaba mejor en la caja que os comentaba anteriormente. Con pintura acrílica marrón y un pincel liner muy finito voy a marcar las líneas que se hayan generado al pegar diferentes trozos de papel o algunas imaginarias que simularán los diferentes trozos de piel, y le daremos continuidad hacia los bordes. Una vez hayan secado, con un buril o un palillo y pintura acrílica negra iré marcando puntitos alrededor de estas rayas que hemos marcado. Cuando tengamos todo eso realizado, pasamos a marcar lo que simulará el hilo. En este caso lo voy a hacer con un rotulador de tinta acrílica blanca.
También se puede hacer con el mismo tipo de pincel anterior, un liner muy finito, un 000 por ejemplo, y pintura acrílica blanca. Iremos marcando estas pequeñas costuras entre los distintos puntos. Este proceso lo haremos en la parte superior de la tapa, en los bordes para dar continuidad a estas costuras y, por supuesto, en la parte inferior. Nos quedan los pequeños remates. Colocar el pomo de nuestra tapa. Voy a hacerle un agujerito al cartón utilizando algo punzante, como una lezna, por ejemplo, y atornillar nuestra pieza. Como el tornillo tiene la tuerca metalizada en color plateado, le voy a dar un poquito de la pátina dorada por encima para matizar ese plata tan duro y que se integre mejor. ¡Uy! Vamos a recuperar la puntilla que habíamos teñido con café. Mirad qué efecto tan bonito se ha creado en la puntilla. Exactamente igual que con los filtros de café. Vamos a pegarla en el contorno de nuestra lata. Voy a fijarla con una gotita de silicona caliente para que se quede fijo y después utilizar una silicona fría, que se va a notar muchísimo menos y yo creo que es el adhesivo ideal para pegar cualquier tejido sobre el metal. Iré extendiendo una pequeña y finísima cantidad de cola sobre la puntilla y fijando a la lata. Cuando lleguemos al otro lado, recortamos, ajustamos la medida y pegamos. Yo creo que utilizar la puntilla en este proyecto encaja bastante bien. ¡Guau! ¡Menudo proyecto! No sé si le pondría algunas patitas a esta lata. A lo mejor unas pequeñas bolitas de madera pintadas en el mismo estilo que el pomo que hemos realizado. De momento se va a quedar así. ¿Qué tiempo tengo para realizarle unas patitas más adelante? Ah, sí, se me olvidaba. Podemos barnizar todo nuestro proyecto con un barniz acrílico en spray. Y la parte interior de la lata, ya os decía al inicio que la he forrado con dos piezas de fieltro en color marrón, un círculo para la base y un rectángulo con el perímetro de la lata todo alrededor. Vaya cambio, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Os voy a contar un pequeño secreto. Yo tenía intención de hacer dos latas diferentes, una de galletas y esta. Y cuando empecé a realizar este proyecto me di cuenta que iba a tener tal envergadura que no me iba a dar para realizar la segunda. Dejadme en comentarios si os apetece que intentemos más adelante ese proyecto que queda pendiente utilizando más o menos estos materiales, pero dándole un acabado completamente diferente. Y ya solo me queda agradeceros a todos vuestro apoyo. Cada día somos más por aquí en el canal. Muchísimas gracias por vuestros bonitos deseos y comentarios y nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!